Hola a todos. La Estación Espacial Internacional es seguramente la construcción más popular que se ha puesto en órbita. Muchísima gente no solo la conoce, sino que la ha observado desde la superficie de la Tierra y es, por tanto, un objeto que en estos momentos no es ninguna tontería decir que se ha vuelto muy familiar. Pero tiene fecha de caducidad. En 2031 se espera que deje de estar operativa para dar paso a estaciones espaciales privadas y habrá que deshacerse de la Estación Espacial Internacional. Todavía quedan unos cuantos años, pero ya se está empezando a trabajar en cómo habrá que hacerlo porque no va a ser sencillo. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de cómo será ese proceso de sacar de servicio a la Estación Espacial Internacional. Y la verdad es que se hablará mucho de la Estación Espacial Internacional cuando llegue al fin de sus operaciones, porque ya lleva 20 años siendo el hogar de astronautas, va a pasar de largo de esos 20 años, ha estado habitada permanentemente, siempre ha habido algún ser humano en la estación, de hecho siempre ha habido más de uno, y eso en principio no hay nada que haga pensar que no va a seguir siendo así hasta prácticamente los últimos momentos de funcionamiento de la Estación Espacial Internacional. Además, es una estación bastante grande, tiene un tamaño comparable al de un campo de fútbol y pesa, si estuviese en la Tierra, 420.000 kilos. Es una construcción muy grande, no tiene nada que ver con una segunda fase de un cohete, por ejemplo, que al regresar a la atmósfera de la Tierra se desintegra de manera segura. Y por supuesto está toda la contribución que ha proporcionado la investigación en la Estación Espacial Internacional. Ha servido, por ejemplo, para ayudar en el desarrollo de vacunas, para entender mejor muchos aspectos de la salud del cuerpo humano, y está siendo también un lugar donde poder entender qué pasa, por ejemplo, cuando llevamos animales a un entorno que no es el que han conocido en la Tierra, un entorno de microgravedad. Ha habido experimentos con ratones, por ejemplo, para ver cómo se comportan, cómo se adaptan a la microgravedad. Se está llevando a cabo cultivos, por ejemplo, para ver cómo crecen las plantas en el espacio, y para ver también si es posible cultivar nuestros propios alimentos más allá del entorno de la Tierra, en el espacio. Es decir, ha habido muchos trabajos, está habiendo muchos trabajos, muchas investigaciones, hay instrumentos dedicados al estudio del universo, en fin, hay muchísimos experimentos en cualquier momento en funcionamiento en la Estación Espacial Internacional, y eso quiere decir que en realidad ya ocupa un lugar muy importante en la historia, lo va a ocupar siempre por ser la primera, seguramente gran estación espacial que ha construido el ser humano, pero lo cierto es que, aunque todavía quedan unos cuantos años de funcionamiento, la lista de éxitos que ha permitido, que ha proporcionado, es considerable y todavía quedan muchas cosas en las que va a ser muy importante. Y claro, cuando llegue ese momento de ya retirar la Estación Espacial Internacional se va a hablar mucho de todo eso, pero a pesar del tiempo que queda, ya se está empezando a trabajar en cómo tendrá que llevarse a cabo esa retirada, porque en realidad lo que estamos diciendo es cómo se va a desintegrar la Estación Espacial Internacional en la atmósfera de la Tierra, y la respuesta es que en realidad es demasiado grande para que se pueda desintegrar por completo. Hay que recordar que construir la Estación Espacial Internacional no ha sido fácil, han hecho falta 42 lanzamientos para poder poner en órbita todo este material y tener este laboratorio gigante en la órbita de nuestro planeta. Y se esperaba originalmente que funcionase durante unos 15 años, va a ser más bien el doble. Hay que decir que en realidad la NASA ya ha dicho que espera que se retire de órbita en 2031, pero la Estación Espacial Internacional es fruto de una colaboración internacional. Está la Agencia Espacial Europea, está Rusia, está Japón, y esos socios tienen que dar también el visto bueno a la retirada de la Estación Espacial Internacional, por lo que, por un lado, está el hecho del propio aguante de la estación, el aspecto de la ingeniería, y por otro lado, hay política de por medio. Esto lo que quiere decir es que a lo mejor se decide que no, que mejor en 2028, o se propone que no, mejor aguantar hasta 2033. Veremos exactamente qué pasa, porque podría cambiar. Lo que se dice ahora mismo es que en 2031 es cuando se quiere retirar. En cualquier caso, en estos años en el espacio, la Estación Espacial Internacional está sufriendo desgaste, porque, por ejemplo, tenemos una parte de la estación espacial va a estar siempre expuesta a la radiación solar, mientras que la otra parte va a estar congelándose. Es decir, el material de la estación está expuesta a ese ciclo térmico que provoca que su material se expanda y se contraiga constantemente. Eso lo va desgastando. Los paneles solares también se van desgastando poco a poco,
Incluso los acoplamientos y desacoplamientos con la estación van a provocar que el material se desgaste en mayor o menor medida. Es decir, la estación se hace vieja. Es la forma más sencilla de resumirlo. Y eso quiere decir que llegará un momento en el que en realidad lo mejor será comenzar un proyecto diferente. Y en este caso lo que se dice es mejor dejarlo ya en manos de la industria espacial privada que comenzar una estación nueva que sea fruto de una colaboración internacional. Al menos NASA parece compartir ese punto de vista, mientras que Rusia y China, sin embargo, han dicho que van a construir una estación espacial alrededor de la Luna. Es verdad que también es en el entorno de la Luna, es en otro lugar, pero para la órbita baja de la Tierra sí parece que la idea predominante es que se utilicen estaciones espaciales privadas y que NASA y otras agencias espaciales se conviertan en clientes de esas empresas. ¿Esto a dónde nos lleva? A que, claro, como la estación se está desgastando, poco a poco está envejeciendo y en el camino ya están las nuevas estaciones, ya se está hablando de la estación espacial de Axiom Space, se ha planteado también otras estaciones que podríamos ver incluso cómo comienzan a construirse en esta misma década de 2020, lo que hace falta es pensar en cómo destruir la Estación Espacial Internacional de una forma segura. Lo que ya se ha dicho es que se va a seguir el camino que se ha llevado a cabo en otros casos, que es hacer que se estrelle contra la atmósfera de la Tierra y que termine cayendo en el Océano Pacífico, en un lugar, en el punto Nemo, que es también conocido como el cementerio de naves espaciales. La Estación Espacial Internacional va a seguir los mismos pasos que en realidad siguió, por ejemplo, la Estación Espacial rusa Mir, que aparece en la imagen, que reentró en la atmósfera de la Tierra de manera controlada y terminó siendo hundida, lo que sobreviviese de la estación, en el Océano Pacífico, en ese punto Nemo, en ese cementerio de naves espaciales, que es el lugar en el Océano Pacífico más alejado de cualquier lugar habitado. Es un sitio muy seguro para este tipo de escenarios, porque así se evita lo que sucedió en 1979 con la Estación Espacial Estadounidense Skylab, que reentró de manera descontrolada en la atmósfera de la Tierra y terminó desintegrándose sobre Australia. Hubo fragmentos que no se llegaron a desintegrar en la atmósfera, llegó a caer un tanque de oxígeno prácticamente intacto en la superficie, no hubo víctimas, pero claro, estamos hablando de piezas lo suficientemente grandes como para que si les cayese encima a una persona tuviésemos que hablar de víctimas. Es decir, la reentrada de la Estación Espacial Internacional tiene que ser llevada de una forma muy cuidadosa porque es 4 veces más grande que la Mir, es decir, estamos hablando de una cosa mucho más grande, mucho más difícil de deshacerse de ella de forma segura y por tanto tiene que estar todo muy bien delimitado. Hay que decir también como curiosidad, en el caso de la Estación Espacial Skylab lo que sucedió fue simplemente que no llegó a estar listo a tiempo el transportador espacial de Estados Unidos para poder volar a la estación y evitar que su órbita se degradase hasta el punto de reentrar en la atmósfera. Por eso fue una entrada descontrolada y sin embargo con la Estación Espacial rusa Mir todo estaba bien planeado y no hubo grandes sobresaltos. En el caso de la Estación Espacial Internacional, a pesar de que todavía quedan años, ya se está empezando a trabajar en cómo va a tener que ser esa secuencia para que todo sea pues lo más tranquilo posible, que no haya sobresaltos, porque hay que recordar que lo que se hace de manera rutinaria es, aprovechando las naves de suministros que visitan la estación, se lleva combustible, que a veces son las propias naves las que lo utilizan, encienden sus motores y vuelven a elevar la estación cuando hace falta corregir la órbita para evitar que termine acercándose demasiado a la atmósfera y reentrando antes de hora, no es lo deseable, y en ocasiones lo que se hace es directamente traspasar ese combustible de la cápsula a la propia estación para que sean los motores de la estación los que se enciendan cuando sea necesario y se corrija la órbita. Y mientras haya combustible en la Estación Espacial Internacional o en cualquiera de estas naves que visita la estación para corregir la órbita cuando es necesario, que no es demasiado a menudo, no hay problema para mantenerla en órbita de manera controlada. Eso sí, cuando llegue el momento, ¿qué es lo que va a suceder? Puede que nos resulte sorprendente, pero en realidad ya se ha comenzado a hablar de cómo se llevará a cabo ese deorbitado de la Estación Espacial Internacional, es decir, cómo se reducirá su órbita para que reentre en la atmósfera de la Tierra desde 2017. Ya en 2017 se comenzó a barajar el cómo llevarlo a cabo, en 2022 se ha publicado una actualización de cómo será ese proceso, y lo último que se cuenta por parte de NASA es que ellos calculan que con 3 naves Progress, 3 cápsulas de suministros de Roscosmos, la nave Progress de hecho se utiliza muy a menudo y es una de las que se utiliza para corregir la altura de la Estación Espacial Internacional,
sería suficiente. ¿Qué es lo que se haría en este caso? Se acoplaría la cápsula Progress, igual que se acopla siempre cuando se lleva suministros a la estación, pero en el encendido de motores, en vez de hacerlo para aumentar la altura de la estación respecto a la Tierra, se reduciría. Y se utilizarían 3 cápsulas Progress. Se está estudiando también si se pueden utilizar otras cápsulas, como por ejemplo la de la compañía Northrop Grumman, que se llama Cygnus, para ver cuántas haría falta, pero se está empezando a trabajar ya en cómo sería ese proceso de reducir la órbita de la estación, y se haría de manera controlada para que lo que suceda sea que después de ese tercer encendido, o la cantidad que finalmente se concluya que es la óptima en función de qué cápsulas se utilicen, la nave quede en una ruta que la lleve a desintegrarse en la atmósfera sobre ese punto Nemo a la distancia necesaria para que, una vez que los fragmentos que sobrevivan caigan al océano, caigan en esa región. Y así se evite cualquier tipo de escenario poco deseable. Si se descontrolase la estación antes de ese momento por lo que fuese, porque no se pudiese llegar a la estación porque en algún momento, aunque ahora hay que decirlo también, hoy en día parece difícil porque hay más de una compañía o más de una organización que puede llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional y que puede llevar suministros, pero si por lo que fuese, vamos a imaginar que sucediese algo que impidiese que se pudiese mantener la estación en órbita de manera controlada porque, por lo que sea, hubiese un accidente, no se pudiese utilizar, imaginad el escenario que os apetezca. Lo que se plantea es que la estación, estando descontrolada, solo daría unas 2 semanas de antelación para decidir qué hacer y cómo mitigar los riesgos en función de en qué lugar se pudiese producir esa reentrada. Estamos hablando de que al final, si la estación cayese sobre una zona habitada, no va a ser un desastre, no va a ser una catástrofe apocalíptica, pero estamos hablando de algo muy serio que podría causar daños muy muy serios. Normalmente lo que se hace es compararlo con lo que supondría que un avión se estrellase contra un edificio, es decir, con algo como lo del 11 de septiembre. Y por tanto, no es ninguna broma, es algo que hay que tener muy claro, es algo que hay que tener muy presente cómo se quiere realizar, y todavía queda tiempo, pero ya se está pensando en cómo será la destrucción de la Estación Espacial Internacional, porque tiene que llegar un momento en el que sea retirada de servicio y simplemente es demasiado grande para dejarla entrar en la atmósfera y que se desintegre porque nada va a sobrevivir. No es el caso de la Estación Espacial Internacional. Esto nos lleva también a otro punto, y es ¿y qué pasa con las estaciones espaciales del futuro? Algunas ahora ya sí se están diseñando desde un primer momento teniendo en cuenta cómo será la retirada de servicio de esas estaciones. Por ejemplo, se está pensando cosas como los módulos que compongan una estación, es el caso de Axiom Space, que es de las que parece que está más avanzada. Lo que quieren es que cada módulo tenga su propio control de navegación y sus propios motores, de forma que se pueda desacoplar ese módulo y directamente desintegrarlo en la atmósfera. Es mucho más pequeño que el conjunto de una estación. Y no solo eso, es que lo que se busca es, y es lo que están planteando, es renovar constantemente los módulos de la estación para poder mantenerla en órbita de manera indefinida, porque simplemente llegará un punto en el que es que el módulo más viejo de esa estación será mucho más nuevo de lo que lo era cuando se lanzó originalmente, porque habrá sido sustituido. Y eso es algo que no se puede hacer con la Estación Espacial Internacional, al margen de todo lo que conlleva a nivel político. Al ser una colaboración de muchos países es mucho más difícil poner a todos de acuerdo. Rusia, por ejemplo, no está tan apasionada con la idea de la Estación Espacial Internacional hoy en día como lo estaba hace décadas, y están buscando un camino diferente con China, por ejemplo, en la exploración de la Luna, y eso evidentemente también es un problema. Es mucho más fácil desde el punto de vista de una estación privada en cuanto a que todo depende de una empresa. También tendrá sus riesgos, y de eso seguramente habrá que hablar en un vídeo posterior en algún momento, porque también, ¿qué pasa si una empresa quiebra y su estación está en órbita? ¿Cómo nos aseguramos de que eso no se convierte en un peligro para todos? Es algo de lo que también habrá que hablar, pero eso será en otro vídeo. Así que ya sabéis ahora qué es lo que se está comentando respecto a cómo será ese proceso de desintegrar la Estación Espacial Internacional cuando llegue el momento, en 2031, de momento sigue siendo esa la fecha que está puesta sobre la mesa. Veremos si se adelanta, si se retrasa, pero si se adelanta no será mucho, y si se retrasa seguramente tampoco, porque la NASA tiene mucho interés en que ya en 2030 sea el sector privado el que soporte la carga de lo que es tener estaciones en la órbita de la Tierra, y veremos cómo se lleva a cabo todo esto en los próximos años. Así que, al margen de eso, poco que comentar, porque ya he ido colocando las descripciones en el resto del vídeo, como siempre, así que daros las gracias por el apoyo semana a semana, por estar ahí constantemente.
Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido para haceros una idea de por qué no es tan simple como dejar que se desintegre en la atmósfera de la Tierra y ya está. Y también hay que decir, que no lo he comentado en el vídeo, ¿por qué no se lleva a una órbita mucho más grande y ya está? Es muchísimo más costoso que dejar que simplemente reentre en la atmósfera de la Tierra de manera segura. Habría que llevarla a una órbita muy grande y por tanto no tiene mucho sentido. Además, es algo que también plantea retos bastante complicados y es mucho más sencillo dejar que se desintegre en la atmósfera de la Tierra y que lo que sobreviva caiga en el océano. Así que, dicho esto, no me queda mucho más que añadir, salvo daros las gracias por el apoyo una vez más, por estar ahí semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!